Seguimos con la serie Derribando Fortalezas y hoy vamos a hablar de un tema que se las trae: la guerra de los sexos, el machismo y el feminismo. Y ya empezamos a volar codazos, no, empiece usted a analizarse. Hay un libro por ahí que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, para hacer referencia a que somos tan distintos que pareciera que venimos de planetas diferentes. Yo nunca me he leído el libro, pero tengo un papá, un esposo, 2 hermanos y un yerno que me comprueban todos los días esa hipótesis. El problema no está en que seamos diferentes. El problema se da cuando a esa diferencia se le asigna un valor distinto y se le encasilla en ciertos roles estereotipados. Si usted es modelo 70, 80 por ahí, recordará el famoso libro aquel con el que aprendimos a leer, Paco y Lola, ¿verdad? Donde mamá aparece toda intensa en la cocina amasando la masa, mientras papá, ¿qué estaba haciendo? Sentadote en un confortable sillón leyendo el periódico. Desde ahí empezamos mal. La historia ha demostrado que en nuestra sociedad no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer. Y esa diferencia ha dado origen a relaciones de control, violencia, luchas de poder e ideologías como el machismo, el feminismo o el embrismo. Hoy hablaremos de estas diferentes ideologías sexistas que tanto daño nos han causado a hombres como a mujeres en esta cruenta guerra de los sexos que hemos librado ya por siglos. El machismo y el embrismo son 2 polos opuestos del mismo odio destructivo. La Biblia, además, tiene mucho que aportar en el tema de las relaciones hombre y mujer. Quizás el texto más significativo lo encontramos en Gálatas 3:28, dice: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Sin duda, mujeres y hombres nos enfrentamos al reto cotidiano de aprender a convivir sabiéndonos diferentes pero iguales. Acompáñenme a orar. Señor, una vez más agradecidos de este enorme privilegio que tenemos de reunirnos como tu iglesia, tu pueblo, adorar tu nombre, exaltarte, sabiendo que tu presencia está aquí en medio nuestro, que tu Espíritu Santo siempre habla a nuestros corazones y hoy no queremos que sea la excepción. Venimos derribando esas fortalezas que tal vez por años nos han hecho cautivos, prisioneros de un montón de formas de pensar y conductas que han sido dañinas, y hoy queremos descubrir tu verdad, esa verdad que nos hace libres en tu palabra, y disponemos nuestro corazón para que así sea. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gente, ténganme paciencia porque para entrarle a un tema como este hay que explicar algunos conceptos importantes. Y el primero de ellos es la diferencia entre sexo y género. El sexo se refiere a las características biológico-anatómicas diferenciadas que dicen que yo soy mujer si tengo cromosomas XX. Y por lo tanto una distribución corporal particular. Mi cuerpo tiene pechos, tiene una vagina, tiene un útero capaz de dar vida, tiene ciertas particularidades. Y yo soy un hombre si mis cromosomas son XY, y entonces el cuerpo va a tener otras características, ¿sí? Tiene pene, tiene una distribución ósea, muscular, distinta al cuerpo de la mujer. ¿Hasta aquí todo bien con el curso de anatomía 101? Fácil, ¿verdad? El problema empieza cuando a partir de estas características del cuerpo se clasifica a los sujetos y se les da un valor y poder diferente. Esto es lo que se llama género, es decir, todas las características sociales y culturales que se le asignan al sexo. Entonces, como les dije antes, no es lo mismo nacer mujer que nacer hombre. Hay un montón de estereotipos que establecen lo que es correcto y apropiado para cada sexo. Se supone entonces que las mujeres somos
rosadas, ¿cierto? Aunque vea qué guapo se ve ese muchacho con rosado, ¿verdad? Pero nos han dicho que somos rosadas, tiernas, pasivas, porque calladita más bonita, serviciales, sacrificiales, frágiles, que somos inestables, lloramos por todo, dicen que andamos regludas, que somos responsables de los hijos, de las tareas domésticas. Nos dan Barbies, nos dan trastitos y nos dan bebés para jugar. Se nos ha llamado el sexo débil y nuestro rol primario es reproductivo. Los hombres, por otro lado, se espera que sean fuertes, por eso se les dice que no deben llorar, conquistadores, seductores, agresivos, proveedores y líderes. Ellos juegan con armas, con carros y con superhéroes. Y se les ha llamado el sexo fuerte y su rol primario es productivo. De ahí surgen los conceptos de lo femenino y lo masculino. Los machos de verdad, bien masculinos, con pelos en el pecho, como dicen por ahí, no deben tener ningún rasgo femenino. Porque si es así, se les empieza a señalar diciéndoles de forma despectiva que son maricas, que son afeminados y una serie de cosas para desvirtuar su masculinidad. Los medios de comunicación, la familia, la escuela, aún la misma iglesia se encarga de reproducir muchas veces estos estereotipos y fomentarlos. Y así es como surge el machismo. El machismo podríamos definirlo como la actitud, creencias y conductas que sostienen que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Tiene su origen en el patriarcado, donde el padre, el hombre, el macho, era dueño de todo, de la tierra, de los bueyes, de las vacas, de los bienes, de los hijos y también de la mujer o las mujeres, como comúnmente se daba. Escuche cómo se expresa el pensamiento patriarcal acerca de las mujeres. Dice Petrarca, un poeta del Renacimiento: enemigo de la paz, fuente de inquietud, causa de riñas que destruyen toda tranquilidad, la mujer es el propio diablo, decía el señor perdidas hijas de Eva, así nos veían. Lutero, nuestro famoso Lutero, vea lo que decía: el peor adorno que una mujer puede pretender tener es ser sabia. Ya me cayó mal este Lutero. Dice la norma babilónica: aunque la conducta del esposo sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un Dios. ¿Qué les parece, chicas? Rousseau decía: toda educación dada a las mujeres debe estar referida a los hombres. Cómo agradarles, serles útiles, criarles de pequeños y cuidarles cuando sean mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. Estos son los deberes de las mujeres de todos los tiempos y es lo que se les debe enseñar desde la infancia. Y Zaratustra, un filósofo persa, decía: la mujer debe venerar al hombre como a un dios. Todas las mañanas, por 9 veces consecutivas, ella debe arrodillarse a los pies de su esposo y de brazos cruzados preguntarle: Señor, ¿qué desea usted que yo haga? Cuando le leí eso a Mauricio dijo: hoy yo nací en la época equivocada, imagínense. El macho no cambia un pañal, no cuida un bebé, no lava un plato, no sirve comida, maneja todo el dinero, toma todas las decisiones y basa su autoridad en el miedo. ¿Cuál es el problema con esta forma de pensamiento? Que el macho también se siente en la libertad de abusar sexualmente de otros. ¿Usted sabía que en Costa Rica cada 80 minutos se pone una denuncia por abuso sexual o un delito de este tipo? Solo en el 2020, el año en que empezó la pandemia, 3.126 denuncias por abuso sexual a menores de edad y 1.555 por violaciones. Con vergüenza vemos como un sacerdote católico, Mauricio Víquez, y un pastor evangélico, Carlos Chavarría, fueron recientemente condenados a penas de 20 y 36 años de cárcel por delitos de violación calificada y abuso sexual agravado.
El problema es que el macho también se siente con la libertad de acosar y de gritarle vulgaridades o tocar a las chicas que están cerca. 6 de cada 10 mujeres en Costa Rica hemos sido víctimas de acoso sexual en espacios públicos. Esta semana una chica contaba en las noticias cómo tomó un Uber para dirigirse a su casa y de pronto el chofer empezó a hacerle preguntas fuera de lugar y cuando se dio cuenta empezó a cambiar la ruta que ella le había dado. ¿Saben qué tuvo que hacer? Abrir la puerta y tirarse literalmente, porque ya conocemos el final de esa historia. El macho cree que tiene derecho de golpear y castigar a sus hijos y esposa y otras mujeres. Solo en el partido de la selección del domingo antepasado, las denuncias al 911 por violencia intrafamiliar, que generalmente andan en unas 320 por día, que ya es un número terrible, se duplicaron. 550 personas llamaron para denunciar un episodio de violencia. Y eso que ganó la Cele. Si hubiera perdido, la cosa hubiera sido todavía peor. El macho se cree en la libertad de matar. La misoginia o el odio a la mujer le ha arrebatado la vida a cientos de ellas. A pesar de que existe una ley de penalización de la violencia contra las mujeres, no hemos logrado frenar esa ola. En el 2020 mataron a 28 mujeres, en el 2021 a 19 y en el 2022, en lo que va de este año, 2 mujeres, una de 40 y una de 28 años, han sido asesinadas con cuchillos de cocina por sus esposos. El machismo está presente en todas las áreas. En la laboral seguimos ganando menos. Se ha comprobado que lo que le lleva a un hombre 35 años en ganarlo, digamos, la cantidad de dinero, a una mujer haciendo la misma tarea le va a llevar 46 años y medio. Los roles siguen divididos. La casa y los hijos se le endosan a ella mayoritariamente. Aún nos sorprende ver a una mujer taxista o chofer de bus o mecánica. No le lucen, dicen algunos. En lo económico tenemos menos acceso a la riqueza. En lo político, poca apertura a los puestos de poder. Hasta en la iglesia tradicionalmente se nos ha limitado en roles. Más de cuidado o de enseñanza de niños o de servicio a otros y poca participación de mujeres en el liderazgo y en los puestos de autoridad. Tengo que hacer un paréntesis aquí para celebrar que pertenezco a una iglesia donde las mujeres no tenemos esas limitaciones sexistas. Le decimos a Richie en forma de broma que necesita más testosterona en el equipo, porque la mayoría de áreas medulares de esta casa están lideradas por mujeres con un claro llamado de Dios. El CRCS, el eje de familia, nuestro hogar infantil, la administración de la iglesia, el eje de discipulado, la pastoral infantil, consejería, grupos de apoyo, todas mujeres con llamado que están al frente de eso. De otra forma sería imposible que estuviera aquí predicándoles a ustedes, pero saben que no en todas las iglesias es así. Estos días me llamaba un pastor y me invitaba a ver si quería asumir el reto de ir a predicar a su iglesia y me decía, es que el grueso del liderazgo de mi iglesia cree que la mujer no debe predicar, que la mujer no debe tener ningún puesto de enseñanza, de predicación o asumir un rol de liderazgo. Y uno de verdad se pregunta, ¿es en serio? O sea, en pleno siglo XXI todavía seguimos pensando como en la época del medieval, del renacentismo. En resumen, pareciera que a las mujeres se nos valora más como servidoras, haciendo tareas domésticas de cuidado, de asistencia, como úteros, porque los hijos siguen siendo mayormente un asunto de mujeres, o como cuerpos para ser explotados, mutilados y abusados. Para justificar esta discriminación se ha usado de todo, desde textos bíblicos sacados de contexto hasta una supuesta evidencia científica. Las más afectadas, sin duda, las mujeres en condición de pobreza, analfabetas, inmigrantes, indocumentadas. Pero en todas partes del mundo las mujeres seguimos sufriendo violencia por estos estereotipos y por estos desequilibrios de poder. Esta chica de 17 años
acude por ayuda a su pastor luego de que uno de los líderes de su comunidad de 38 años la violó en una sesión de consejería. ¿Y saben cuál fue la respuesta machista que tuvo que escuchar esta chica? Quédese calladita, mejor no diga nada, porque usted ya perdió lo más valioso que tiene una mujer, y si usted habla, esto va a ser peor para usted. Gracias a Dios buscó ayuda en otros espacios y hoy ya ese hombre está denunciado. Esto, gente, no se parece en nada al plan de Dios. Nos urge un cambio, pero entonces aparece el feminismo. El feminismo es un movimiento político social que busca la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Se origina ya por los albores de la Revolución Francesa con el movimiento sufragista, donde se exigía que la mujer también tuviera derecho a votar, que la mujer pudiera acceder a la educación superior o a ejercer las mismas profesiones que el hombre. Pero el feminismo más adelante también defendió los derechos de las mujeres en otros ámbitos, como en el político, que tuviera acceso a puestos de poder, o en lo económico, que ganara igual, que pudiera comprar, vender, hacer contratos y protegerla de todo tipo de violencia. La motivación inicial del movimiento fue la equidad de género, que hombres y mujeres fuesen tratados de forma digna y honrosa, sin diferencias por su sexo. Hasta aquí todo suena maravilloso. Apoyar que las mujeres tengan los mismos derechos civiles y económicos que los hombres es dignificar y respetar a la persona humana. Nadie debería de oponerse a eso. El tema es que el feminismo ha ido evolucionando en diferentes etapas u olas, como ellos le llaman. Y en cada una se proponen nuevos conceptos y teorías que amplían su rango de acción y la agenda feminista. Hoy en día, el feminismo cobija varios movimientos e ideologías para combatir la violencia y las relaciones de poder, no solo contra las mujeres, sino también contra los migrantes, animales, la tierra, las minorías sexuales. Se habla de más de 18 tipos de feminismo: el filosófico, el abolicionista, el negro, el mujerista y otro montón. Y aquí es donde el asunto se nos pone peliagudo. El problema es que ya no se habla solo de derechos civiles o económicos, sino también de sexuales y reproductivos. La mujer tiene potestad sobre su cuerpo y esto incluye su derecho a abortar incluso a pocas semanas de la fecha de nacimiento, como en Nueva York, que ya está aprobado. Vaya incoherencia, discúlpenme, pero es que ¿cómo pueden defender los derechos de las mujeres y de las minorías y no son capaces de proteger los derechos de los más vulnerables, como un bebé en el vientre de su madre? El problema es que ciertas posturas del feminismo radical, también llamadas feminazis, ya no hablan de equidad de género, sino de embrismo, que es lo opuesto al machismo y promueve la superioridad de la mujer y el rechazo, la discriminación y el odio a los hombres. Dígame entonces si no es locura terminar haciendo lo mismo que empezaron combatiendo. El embrismo es tan sexista y destructivo como el machismo, solo que al otro lado del ring. El problema es que el feminismo de hoy lucha por un cambio en las costumbres, en las creencias, en la moral, y ha hecho de su blanco de ataque a la familia, el matrimonio, la heterosexualidad y cualquier ley que proteja esto, porque los consideran opresivos, dicen ellos o ellas. El problema es que las marchas por la defensa de los derechos se han convertido en un despliegue público de vulgaridad y violencia que no nos representa a la mayoría de las mujeres. Ahí tenemos algunas fotos, tipas semidesnudas con sus senos al aire, gritando consignas profanas, burlándose de la fe cristiana, rayando paredes, destruyendo propiedades y otro poco de actos delictivos que nos avergüenzan. El problema es que dejó de ser un movimiento pro derechos para convertirse en toda una ideología de género,
un movimiento político que adoctrina a nuestros niños y jóvenes desde las aulas de la escuela, el colegio y la universidad. Y les hace creer que existen cosas como el género líquido. ¿Ha escuchado usted de eso? Donde ya la persona no tiene que identificarse con masculino o femenino, sino que puede fluir hacia lo que se le antoje. Transgénero, trigénero, pangénero. Y de la transexualidad se puede pasar luego a la transedad. Vean este hombre que aparece aquí, en el centro. Stephen Knie Walsh, creo que así se pronuncia, es un transexual que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo y estaba casado. A los 46 años abandonó a su esposa y sus 7 hijos para vivir lo que él considera su verdadera vida. En una entrevista al Daily Extra, Walsh detalla su lucha por convertirse primero en una mujer y después en una niñita de 6 años que habita en un cuerpo de un hombre de más de 50. Ahora Walsh vuelve a tener familia, porque si este estaba medio corrido de las tejas, imagínense, una familia lo adoptó o adoptó a la niñita, dice él, y le ha dado el apoyo necesario para seguir adelante con su nueva vida. En una de las fotos aparece con un tutú rosado, esos trajes que usan las balletistas, ¿verdad? Con vuelitos, vestido de rosado, con un tutú, jugando de trastitos con la hija de los señores o la nieta que tiene 5 años. Tengo una mamá y un papá, dice él, que están totalmente cómodos que yo sea una niñita y todos me apoyan y me aman. Ya aquí uno no sabe si reír o llorar, en serio, gente. El problema es que al pecado se le quiere llamar hoy derecho humano. Es evidente que el feminismo y el embrismo tampoco resuelven la guerra de los sexos, solo la recrudecen. Por eso necesitamos volver al diseño divino. Tanto la sociedad tradicional, típicamente machista, como la nueva que se propone, feminista, de género, representan un reto para la iglesia de hoy, ya que ni la una ni la otra reflejan fielmente el diseño de Dios. Vamos entonces a la Biblia para ver cuáles son algunos de estos principios de las relaciones hombre y mujer que deberíamos de aplicar y defender. El primero de ellos, la igualdad se establece desde la creación. Dice así Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, las aves, animales domésticos, salvajes, reptiles, etc. Dice el 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran. Desde el primer capítulo de la Biblia se afirma la igualdad fundamental entre los sexos. El texto nos dice que ambos fueron creados a la imagen de Dios, que ambos fueron bendecidos y que a ambos se les dio la tarea de la reproducción y el dominio de la tierra y sus criaturas. Usted notó los verbos en plural. Dice: sean, llenen, sometan, dominen. Mujer y hombre, ambos fueron objeto de la decisión divina. Hagamos. De la creación divina, y el ser humano fue creado por Dios, dice Dios creó, y de la bendición divina, Él los bendijo. El texto nos sugiere que un sexo es más semejante a Dios que el otro, o más responsable de la tierra que el otro. Su semejanza con Dios y la mayordomía de la tierra la comparten por igual desde el comienzo. Ambos son iguales en cuanto a derechos, obligaciones y responsabilidades de todo lo que ocurra. Y dice que Dios calificó de buena su creación y dijo: qué bien, qué guapos me quedaron estos dos, ¿verdad? Seguro que sonrió de ver aquello tan hermoso que había hecho.
Más adelante queda claro también que los mandamientos, las bienaventuranzas, el cielo, el infierno son los mismos para ambos sexos. No hay diferencia porque ambos tienen la misma esencia. Principio número 2. La diferencia también se estableció en la creación. Fueron creados iguales, pero también diferentes. Dice hombre y mujer. Vuelva a ver al hombre o a la mujer que usted tiene más cerca ahí de su espacio. Él va a verlo. Así es, Canelo. Muy diferentes, ¿verdad? Somos muy distintos. Esta creación divina, sublime, tuvo dos expresiones: un hombre y una mujer. Desde el inicio tuvieron diferente nombre, Adán y Eva, diferente origen, el polvo y la costilla, diferente anatomía, y esto solo por mencionar lo que es visible, porque somos diferentes en nuestra forma de pensar, de sentir, de comunicarnos, de resolver conflictos, en los gustos, en las preferencias, en casi todo. Pero recordemos que diferente no es superior o inferior, no abre espacio para la opresión o la desvalorización. Dios nos creó en igualdad de jerarquía y de valor, pero con diferencia de roles. Principio número 3. Hombre y mujer se complementan. Aunque son iguales, no son lo mismo. Igualdad de valor no significa un rol idéntico. En Génesis 2:18 leemos: el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Sí, leyó bien el texto, dice ayuda idónea, no ayudante como algunos suponen. Génesis 1 declara la igualdad de los sexos y Génesis 2 aclara que la igualdad no significa ser idénticos, sino complementos. La complementariedad valora al otro, reconoce las diferencias, no quiere anularlas. La mujer no es hombre y por lo tanto no debe imitarlo, ni viceversa. Recordemos que Dios diseñó la pareja para combatir la soledad y para que fuéramos ayudas idóneas. No cualquier tipo de ayuda, es la exacta, la correcta, la que necesitamos. Las distintas capacidades psicológicas, fisiológicas, sexuales, emocionales, permiten que hombre y mujer se complementen de manera maravillosa. Por eso pueden desarrollar roles diferentes a partir de sus capacidades, no según su sexo. Mau, por ejemplo, es buenísimo en todo lo que tiene que ver con disciplina y negociación con nuestras hijas. Si hay un conflicto, él es el designado para ir a conversar con ellas. Es la parte afectiva, cariñosa, es sociable, artista, la parte tecnológica de la pareja. Yo soy muy buena con las finanzas, soy la parte más estructurada, racional, organizada, obsesiva con el orden, de carácter más fuerte. Ambos cocinamos, lavamos, limpiamos, hacemos las compras en el súper, cambiamos pañales cuando nos tocó. Tenemos un ministerio y un llamado particular. Si usted nos da un micrófono, yo voy a hablar y a predicar y él va a cantar. Si lo hacemos a la inversa, ustedes son los que van a sufrir. Ambos trabajamos muy duro. A veces él ha ganado más dinero y todo bien, y otras veces he sido yo y nada pasa, gente, somos equipo. Yo soy la que lleva los carros al mecánico, yo soy la que lleva el control del cambio de aceite, de la cosa esa de las llantas que se me olvidó el nombre, soy yo. El mecánico se sorprende siempre porque Mauricio se sube y maneja, nada más. Así es. Él cocina también, cuando es necesario se cuadra a hacer lo que haya que hacer. Yo planifico presupuestos, él planifica fiestas. Somos el complemento perfecto. Yo estoy muy cómoda siendo mujer y él siendo hombre. No me amenaza su masculinidad, ni él quiere imitar mi feminidad. El reto es aprovechar nuestras diferencias para enriquecernos y complementarnos, y no para destruirnos, como sucede en muchas parejas que terminan divorciándose alegando diferencias irreconciliables. Principio número 4.
El pecado distorsionó el diseño divino. En Génesis 3:16 leemos una de las consecuencias del pecado para la mujer. Dice: desearás a tu marido y él te dominará. Esto es resultado de la caída, del pecado, no de la creación ni del plan original. Lamentablemente, el hombre ha hecho mal uso de este juicio de Dios y lo ha usado como excusa para maltratar y someter a la mujer de formas que Dios nunca planeó. La igualdad sexual diseñada por Dios en el origen se distorsiona con el pecado. Dañamos lo que Dios había hecho bueno y hermoso. Y así llegamos a nuestros días, enfrentados en esta guerra de los sexos, con víctimas en ambos bandos. Hoy, en lugar de igualdad y de complementariedad, encontramos relaciones de dominio del uno sobre el otro. No nos vemos como la imagen de Dios, sino como el enemigo a vencer. La igualdad se desvirtuó en una lucha de poder. Pareciera que el objetivo ahora es morir o matar. La diferencia, lejos de complementarnos, se ha utilizado para subyugar, para agredir al otro. Afortunadamente, recordamos que los profetas anunciaron que este no iba a ser el final de la historia. En Joel 2:28 leemos la promesa que dice que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, incluyendo hijos e hijas, siervos y siervas, sin descalificación ni diferencia debido al género. Principio número 5. Jesús viene a dignificar la mujer y a afirmar la igualdad. Para empezar, nació de una mujer. ¿No le parece extraordinario que ese sea el método que haya escogido para ingresar a este mundo? Pudo hacerlo de otras formas, pero escogió a una mujer que se le ha dicho que recibió el favor de Dios, que es bendita entre todas las mujeres. Y con esto empieza a restaurar la dignidad que se había perdido con la caída y promueve una nueva actitud hacia ellas. Tuvo mujeres en su ministerio. Dice que lo acompañaban en sus viajes desde Galilea hasta Jerusalén. Fueron sus discípulas. ¿Se acuerda cuando se puso a enseñarle a María y cuando trataron de quitarle ese derecho? ¿Qué le dijo Jesús? Déjeme a María aquí, que ella escogió la mejor parte. En Lucas 10. Las mujeres ayudaron en su ministerio y hasta le apoyaban económicamente. Marcos 15:40, Lucas 8 del 1 al 3. Las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz y las primeras en la tumba. Y no diga, como me dijo un amigo mío, que era por chismosas para que regaran rápido la información, porque eso también es sexista. La primera evangelista del Nuevo Testamento, ¿saben quién fue? Una mujer, la samaritana. Fue y le contó a todo el pueblo lo que Jesús había dicho y le había hecho, y muchos creyeron en él. Y el mensaje más importante dado a la humanidad fue confiado por Jesús a una mujer: ve y dile a mis discípulos que he resucitado de la muerte. La primera en predicar sobre la resurrección de Jesucristo fue una mujer, María Magdalena. La iglesia debe reconocer los dones y el llamado de Dios para las mujeres y proveer espacios para que puedan servir. Pueden y deben ser ordenadas y comisionadas para el ministerio que Dios les ha llamado a ejercer. Paréntesis. Cuando Pablo dice que la mujer debe callar en la iglesia, no se refiere a silenciar su ministerio. Es una directriz de orden litúrgico, no doctrinal, que se ha usado fuera de contexto, pero eso es otra prédica que luego vamos a abordar. Jesús dignificó a las mujeres siempre que se relacionó con ellas. ¿Usted sabía que se puso a hablar de teología, un tema exclusivo para hombres, con una mujer, con la samaritana? La conversación más larga que se registra en la escritura fue la que tuvo Jesús con esta mujer. Teología habló con ella.
detiene una multitud completa y le da voz y le da protagonismo a una mujer que por muchos años había vivido llamándose impura y en el anonimato y silenciada. Y la llama hija, un término afectivo que tiene que ver con relaciones familiares. Nunca más esa mujer iba a ser señalada como impura, porque Jesús no solo sanó su cuerpo, sino también la discriminación que ella había sufrido. Defiende a la adúltera. Él, el único que era santo, el que de verdad podía haber arrojado las piedras, ¿qué le dijo? Yo tampoco te condeno. Permite que una prostituta se le acerque y lave sus pies. Y era amigo personal de Marta y de María. Jesús rechazó los prejuicios de la cultura, rompió las reglas de la ley que prohibía hablarles a las mujeres. Se rebeló contra ese orden social establecido y aceptó a las mujeres y reconoció su valor. Jesús terminó con las consecuencias de la caída, restaura a la mujer y le ofrece una nueva comunidad, la de su reino, donde la igualdad que le había sido asignada desde la creación iba a serle restituida. Y lo más importante, iglesia, que Jesús es nuestro modelo a seguir para nosotros, los que nos llamamos cristianos. Así que, hombres que están hoy aquí, Jesús está muy lejos de ser machista. Mujeres que estamos hoy aquí, asumamos de una vez por todas la nueva identidad que Jesús conquistó y ganó para nosotras. Principio número 6. La relación hombre y mujer se enmarca en la Biblia en un contexto de amor y respeto. Cuando la Biblia habla del tipo de relación que debe darse, dice cosas como estas. Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y más adelante dice como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y dice el verso 33, y que la esposa respete a su esposo. ¿En cuál parte de estos textos hay espacio para la violencia, el abuso o el dominio? ¿Dónde nos perdimos? ¿Cómo es que nuestros hogares se han convertido en el lugar de mayor peligro y temor para la familia, especialmente mujeres y niños? Esta mujer dice, mis hijos y yo corremos a escondernos cada vez que sabemos que mi esposo va a llegar y que viene tomado. La última vez me empujó, no me pude esconder a tiempo, pegué la cabeza en el filo de una mesa que había en la sala y quedé inconsciente no sé por cuánto tiempo. Cuando recuperé la conciencia tenía a mis 2 hijos de 4 y 2 años llorando encima mío, llamándome mami, mami. Y mi esposo ni siquiera estaba, se había ido a seguir su fiesta. Esta otra mujer que les he dicho en algún momento decía, sí, mi esposo me pega, pero lo normal. O sea, no hay nada de normal en la violencia. Nada de normal en la violencia. Hacia mujeres, hacia hombres, hacia niños, a nadie se le debe tratar de esa forma. Si Dios nos creó con igual dignidad y valor, hombres y mujeres debemos respetarnos, amarnos, servirnos. No hay lugar para la dominación, el maltrato o el abuso. Paréntesis. Cuando se menciona al hombre como cabeza y que la esposa debe someterse a su marido, ese liderazgo no significa señorío absoluto del hombre y obediencia ciega de la mujer. Esto no es lenguaje de dominio o de subordinación, es responsabilidad, cuidado, amor sacrificial, no es control, abuso, inferioridad, como muchos han señalado. Y eso también es tema de otra prédica completa.
La Biblia, de hecho, revoluciona el concepto de poder y liderazgo como lo conocemos. Dice Mateo 20:26, el que quiere hacerse grandes entre ustedes debe ser su servidor. El poder significa servicio, no dominio. Como cristianos, nosotros tenemos que tener cuidado de no actuar según los estereotipos de la cultura, sino según la verdad de Dios. Y último principio, Dios nos ve iguales. Retomo Gálatas 3, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que los hombres perdieron su masculinidad o las mujeres su feminidad. Esto significa que en cuanto a nuestra posición delante de Dios, gracias a nuestra relación con Jesucristo, las distinciones raciales, sociales, sexuales son irrelevantes. Delante de Él, las personas de todas las razas, clases y de ambos sexos somos iguales. Cualquier cosa que sea necesario agregar a esto sobre los roles sexuales descarta el supuesto de que un sexo sea superior o inferior al otro. Todos fuimos justificados por fe en Cristo. Y todos los que creemos en Cristo somos igualmente hijos. Delante de Dios no hay hombre ni mujer. Somos iguales con el mismo valor, creados iguales, justificados de igual manera, regenerados igual por el Espíritu Santo y compartimos ambos la imagen de Dios y ambos somos herederos de la gracia de Dios. Concluyo. Mujeres y hombres hemos sufrido el prejuicio y el perjuicio de este orden social opresivo, estereotipado y violento. La prepotencia masculina y la subordinación femenina o la propuesta inversa no son parte del orden natural. No se trata de defender los derechos del hombre o de la mujer y de echarnos un pulso a muerte para ver quién es mejor o más fuerte. Se trata de establecer con las personas del otro sexo una comunicación profunda, significativa, honrosa y de absoluto respeto. Él es el diseño y la imagen de Dios. Ella es creación e imagen de Dios también. Como iglesia, como cristianos, tenemos un enorme reto frente a la sociedad actual. No podemos perpetuar y validar ningún tipo de discriminación o abuso. Nos corresponde defender a las víctimas de estos atropellos sexistas. Y tenemos un llamado, familia, a recuperar el modelo de Dios justo, equitativo, honroso, digno para hombres y mujeres, en donde la armonía de los sexos es posible. Y esto no se trata de otros. Como les dije al principio, no se trata de darle un codazo al que está a la par. Se trata de usted y se trata de mí. Jóvenes que están hoy aquí en el auditorio, déjenme preguntarles algo. ¿Cuál es tu punto de partida para conducirte? ¿La ideología que te están enseñando en el cole o en la U? ¿O el diseño de Dios revelado en su palabra? ¿A partir de dónde estás definiendo tus conductas? Hombres que están en este auditorio, ¿dignificas tu masculinidad o la has ensuciado? Producto de la violencia, el menosprecio y la lujuria con la que te relacionas con las mujeres. ¿Estás honrando y respetando a tu esposa, a otras mujeres con tus actos, con tus palabras? ¿Tienen miedo tus hijos de que llegues a casa? Mujeres que estamos aquí, ¿a través de cuáles ojos
te estás viendo y validando? ¿Los de una cultura sexista o los del Dios que te ama y que pagó el más alto precio por tu vida? ¿Quién define tu identidad? ¿Estás intentando ganar esta lucha de poder de la manera equivocada? Esto se trata de nosotros, gente. Y cierro diciendo que la máxima de conducta en este tema la resume la regla de oro, por algo se llama así. Mateo 7:12. Póngase de pie y lo lee conmigo. Dice así, 1, 2, 3. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De eso se trata. Y nosotros los cristianos somos llamados a dar luz en el mundo de cómo se hacen las cosas a la manera de Cristo. Si no has sido el mejor ejemplo de masculinidad, si tu identidad ha sido golpeada por lo que otros han dicho de vos, hoy es un buen momento para que vengamos delante del Señor y tomemos decisiones de arrepentimiento y de restauración. Acompáñeme a orar. Señor, mujeres y hombres lo hemos hecho mal. Hemos sufrido el impacto destructivo de una sociedad, de una cultura, de un pecado que echó a perder lo que habías hecho bueno. Nos creaste, Señor, en igualdad de valor, en igualdad de importancia. Nos asignaste diferencias con el fin de que pudiéramos crecer, enriquecernos, y lo echamos a perder. Y nuestros hogares han sufrido las consecuencias de eso. ¿Cuántas veces he denigrado tu imagen en mí y tu imagen en el otro a partir de mi conducta, a partir de mis palabras? Por eso hoy venimos como iglesia a pedirte perdón, porque tu palabra es clara y contundente. Tu diseño original fue perfecto y Jesucristo vino a devolver ese orden, esa igualdad, ese valor. Ya no hay hombre, ya no hay mujer. Relaciones de respeto, de honra, no de control y de dominio como las que hemos tratado de tener. Y nosotros como familias cristianas te pedimos, Señor, ayúdanos por favor. Perdóname si he lastimado a otros con mi forma de actuar. Perdóname si he visto a otros como inferiores por el simple hecho de ser diferentes a mí. La diferencia fue parte de tu diseño. Ayúdame a valorar y apreciar esas cualidades, esas capacidades que le has dado a estas personas, hombres y mujeres que tengo alrededor mío, y que yo pueda dignificar tu imagen en sus vidas. Gracias porque tu palabra derriba fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos hoy a ser hombres que honren el título de masculinidad. Una masculinidad sana, equilibrada, perfecta, según el modelo de Cristo. Ayúdanos a ser mujeres que nos veamos a nosotras mismas a través de tus ojos, valiosas, dignas, honradas, y que podamos establecer relaciones de equidad, la equidad genuina y la equidad verdadera, que fue la que pensaste originalmente. Así lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Buenas tardes, iglesia, que Dios les guarde.